Pues celebramos el sexto domingo después de Pentecostés y la lectura de hoy es de la epístola de San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados con Él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado juntamente con Él, para que sea destruido el cuerpo de pecado, y no sirvamos ya más al pecado. Pues quien ha muerto de esta manera queda ya justificado del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir. La muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque lo que murió, murió para el pecado una sola vez, mas lo que vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, habiéndose juntado otra vez una inmensa turba en torno de Jesús, y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre la gente, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy escuchamos en la epístola de cómo hemos muerto con Cristo y al pecado y al hombre viejo, y cómo hemos iniciado pues una vida nueva, injertados en Cristo resucitado. Y escuchamos también en el Evangelio que ya Cristo nos da este pan que sacia el corazón y deja a todos contentos hasta en sobreabundancia. Y nos examinamos en este sexto domingo después de Pentecostés, 6 domingos después de haber recibido el Espíritu Santo. Y nos examinamos en cuanto a cuánto nos hemos avanzado en la virtud y la santidad. Ese es el misterio actual, los domingos después de Pentecostés, que estamos viviendo para nuestra santificación y para la salvación del mundo. Y para que no pasen otras 24 semanas, ¿verdad?, sin hacer propósitos y sin avanzar, debemos examinarnos sobre puntos que nos propone la Iglesia, nuestra Madre, pues cada año, en los mismos temas litúrgicos. Pues ustedes saben, como dicen los santos, no avanzar es retroceder. Es como el crecimiento físico. Si alguien de tamaño de un niño tiene 20 años, obviamente está retrasado y todos seremos pobrecitos, ¿verdad? Entonces, igual en la vida espiritual, según el tiempo que llevamos aquí en la tierra, debemos de llevar y tener el fruto de un crecimiento espiritual correspondiente. Entonces, si nos encontramos pues probablemente en medio de este proceso, ¿verdad? A veces estamos muertos al pecado, o a veces regresamos a ello. A veces vivimos con Cristo, a veces nos satisface de corazón su palabra y el Santísimo Sacramento, y a veces nos encontramos todavía con hambre y sed de cosas mundanas. Entonces, una marca, digamos, o un examen de conciencia que podemos hacer hoy es sobre el gozo, que dice Santo Tomás, es el fruto de la caridad. El gozo, así simplemente, según la naturaleza humana, es la respuesta emocional cuando poseemos un bien, ¿verdad?
Cuando ya poseemos al bien, sentimos gozo. En el orden espiritual, entonces, cuando poseemos a Dios, al bien divino, debemos de sentir y experimentar un gozo profundo en el alma. No me refiero a un gozo superficial, sino una paz y alegría a lo profundo de nuestra alma. Entonces, si no sentimos y si no tenemos este gozo, nos hace falta, ¿verdad? Más caridad. Porque la caridad nos pone en posesión de Dios mismo, capaces de disfrutar las tres personas divinas, dice Santo Tomás de Aquino, capaces de comunicarnos y amar íntimamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes hacen su morada en nuestra alma. ¿Y qué tal, o dónde está, o a qué grado está nuestro gozo? 6 semanas después de Pentecostés. Y el Señor nos dijo que he venido para que vuestro gozo sea pleno y superpleno. Entonces, acuérdense siempre de que el fin de la vida cristiana es la bienaventuranza divina y eterna. Y ya lo conocía, ya sabía el pagano, Aristóteles, el filósofo, que la felicidad del hombre consiste en la práctica de la virtud. Porque es la virtud que nos consigue los bienes que corresponden a nuestra naturaleza. Y si no sentimos el gozo en la virtud, es porque nuestros deseos están desordenados. Ahí está, pues, el reto de nuestra vida. Y, pues, podemos meditar hoy el vicio que va en contra del gozo, que es obviamente la tristeza, pero no cualquier tristeza. Santo Tomás, ese psicólogo por excelencia, pues obviamente reconoce que hay una tristeza natural, cierto tedio o indolencia, ¿verdad? Cierta flojera para hacer el bien, que puede tener simplemente causas naturales. Por ejemplo, el cansancio, dice, por ejemplo, o la fatiga corporal, hambre, sed, la pesadumbre de la vida, las circunstancias de la vida. También de ser demasiado, a veces nos deja rendidos y en una cierta tristeza si intentamos hacer más que podemos según nuestras fuerzas, que es cierta especie de pecado a veces, si no es prudente ni humilde. Entonces, y él pone también en su tratado sobre la tristeza, que hay los remedios naturales, como ustedes conocen, ¿verdad? Son, por ejemplo, simplemente el llanto, de compartir el dolor con un amigo, de disfrutar un placer lícito, de descansar. Dice San Agustín, dormí, me desperté y ya estaba dividido por mitad mi dolor, ¿verdad? Entonces, o dice hasta bañarse o descansar. Entonces, esa es la tristeza, pues, natural, ¿verdad? Que no es pecado, que tenemos que manejar según la flaqueza de nuestra naturaleza humana, con humildad, ¿verdad? Pero la tristeza que es pecado es la tristeza que se opone al bien divino. Si el gozo es el fruto de la caridad, es el gozo en poseer a Dios y el gozo que sentimos en los bienes espirituales. Ahora, lo contrario, si uno siente tristeza ante el bien divino, es un pecado muy grave que va en contra la caridad de Dios. El famoso comentarista y tomista, el padre Garrigou-Lagrange, dice que es cierto esta tristeza espiritual, que Santo Tomás llama asedia. Creo que ustedes lo conocen a veces como asidia, es la misma palabra, realmente acedia en latín, que quiere decir cierto disgusto de las cosas espirituales, que hace que las cumplamos con negligencia, las abreviemos o las omitamos por fútiles razones, y que la asidia o asedia es el principio de la tibieza y el inicio de la ruina espiritual. Psicológicamente, ¿de dónde nace? Pues es cuando percibimos el bien, ¿verdad?, de la virtud, o el bien divino, como algo demasiado difícil. Y nos enfocamos nomás en lo difícil de conseguirlo y nos entristecemos pensando que es imposible para nosotros. Y entonces nos llenamos de tristeza por no poseer este bien, nos quedamos en cierto parálisis, ¿verdad?, parados, flojos, y empezamos a huir incluso de la presencia de esos bienes que nos causan tristeza, según nuestra perspectiva mundana o melancólica, ¿no?
Entonces, tenemos, otra vez, tenemos que examinarnos qué es la causa, ¿verdad? ¿Estamos nomás cansados o solamente una tristeza, ¿verdad? Una depresión que viene por causa de nuestros pecados? Eso es lo que vio Santa Teresa de Ávila, porque recuerden también que todos los santos tuvieron sus conversiones, ¿verdad? Y Santa Teresa narra varias que tuvo en su vida. Y dice en un lugar, como crecieron los pecados, comenzóme a faltar el gusto y el regalo en las cosas de virtud. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a vos. Dice, por sus pecados, por su indiferencia, por su negligencia, ya no sentía gusto, ¿verdad?, en las cosas divinas. Y es la tibieza que el Señor dice le hace querer vomitar tales almas de su boca, por ni estar ni fríos ni calientes. Entonces, ustedes pues pueden ver que es un pecado muy grave si ante la bondad divina sentimos tristeza. Y no solamente es pecado grave cuando lo consentimos voluntariamente, sino también es un pecado capital, ¿verdad? Es como Santo Tomás explica la pereza en el sentido preciso de ser una pereza espiritual. Dice que es de asedia, entonces es un pecado capital, que siendo como cabeza de otros pecados, tiene consecuencias pésimas para el alma. Y nombra sus hijas, digamos, o las consecuencias de la asedia o pereza espiritual. Dice que la primera consecuencia es la desesperación, ¿verdad? Viendo qué difícil es ser virtuoso o cambiarnos el alma, pues empezamos a desesperarnos, pensando que no podemos ser buenos. Y un autor espiritual, a quien cita al padre Miguel Ángel Fuentes, del Verbo Encarnado, en una exposición muy larga y buena sobre este tema, que pueden leer en internet, dice, el tedio envuelve al hombre con unas cadenas sin fin, de la cual solo puede librarse mediante un esfuerzo de su voluntad, porque si se deja llevar de su tendencia sensible, la falta de gusto en las cosas espirituales engendra el tedio, y este a su vez aumenta el disgusto. De aquí nace el tedio aumentado, que sigue su labor aniquiladora de las obras, ¿verdad? Un círculo vicioso del cual nunca podemos salir hasta que decidamos a no esperar que nos nazca de corazón al sentimiento, al gusto de hacerlo, que tal vez nunca vendrá. Entonces tenemos que hacer un propósito de simplemente hacer el acto virtuoso para empezar a salir de esta tibieza espiritual. También tiene la pusilanimidad, ¿verdad? Entonces la pusilanimidad, que es una pequeñez del alma, dice una cobardía de corazón para cometer cosas grandes y arduas empresas. Otra vez, si afecta al individuo, afecta a toda la sociedad, que hoy en día pues carece muchos líderes católicos. ¿Y cuántos por esta asedia, verdad? Por entristecerse ante bienes divinos, dejar el camino de virtud, desesperarse y quedarse siempre en cierta flojera, nunca comenzando pues las instituciones o apostolados o escuelas o actividades para el bien común de los demás, para su salvación. También engendra la ociosidad y el incumplimiento de los preceptos, de que simplemente no observamos los mandamientos. ¿Cuántos jóvenes, no? Empiezan pues a caer en vicios, pierden todo el gusto por las cosas de la religión y luego pues si he roto un mandamiento, pues ¿qué importa si rote más? Y pues me voy a confesar nomás al fin de mi vida, ojalá, ¿verdad? ¿Y qué más? También dice un rencor o amargura. ¿Hacia qué? Dice Santo Tomás, una indignación contra las personas que nos obligan contra nuestra voluntad a los bienes espirituales que nos contristan. Entonces un odio hacia la iglesia, hacia el magisterio, hacia los padres, hacia nuestros padres, ¿verdad? Que nos inculcan esta formación. Cierto odio, rechazo y sospecha y duda de los santos, ¿verdad? ¿Cuántos con esta mentalidad anticatólica pues han engendrado, digamos, esta mentalidad primeramente por esta pereza espiritual,
de modo que odian a los que pican su conciencia. Y por fin dice, termina en también una malicia, hasta odiar los bienes espirituales en sí, que nos causan esa tristeza. Entonces, burlándose luego de la pureza, de la virginidad, de la castidad, de la justicia, ¿verdad? Entonces, todo eso es consecuencia de no luchar en contra de esta tristeza espiritual. Y por último dice, una divagación por las cosas prohibidas. Dice, cita Aristóteles, ya que el alma no puede permanecer en la tristeza para siempre, va a huir de la causa de la tristeza y al mismo tiempo buscar placer. Hacen las cosas pecaminosas. Y así dice Santo Tomás que el alma así floja a veces se pone de la forma más inquieta. Dice por curiosidad, en vez de hacer el trabajo de estudiar temas y meditar, nomás lee chistes y rumores y siempre satisface su curiosidad que nomás disipa el alma. O la verbosidad, locuacidad, en vez de hablar de temas profundos, en vez de ir al grano, nomás dice mucho sin decir nada. O una inestabilidad local. Pues para salir de esta tibieza, pues voy a cambiarme de lugar, voy a cambiar mi carrera, voy a cambiar mi esposa, voy a cambiar pues todo lo que está alrededor para solucionar esta inquietud interior. ¿Cuántos se equivocan, verdad? Y caen en esa divagación, ¿verdad? De los sentidos por esta pereza espiritual. Y dice que por fin uno, pues el asidioso o perezoso, va pues construyendo nomás castillos en el aire, ¿verdad? Tiene muchos propósitos, ideas y sueños, pero nunca realiza ninguno. Se queda nomás parado, ¿verdad? Por esta tristeza mundana. Entonces, ¿qué son por fin los medios? Y es un tema, no solamente para los principiantes que están luchando en contra de sus vicios para comenzar la vida espiritual, sino San Juan de la Cruz dice también, para los que quieren ser proficientes y entrar en la vía iluminativa, ya establecidos en la virtud, tienen que pasar por la noche oscura de los sentidos, cuando Dios quita los consuelos que uno siente en la oración o en los ejercicios de piedad. Dios quita los consuelos para que los hagamos, tales ejercicios espirituales, por amor de Dios y no por amor de sus consuelos, ¿verdad? Que es cierto egoísmo de amar más a nuestros sentimientos que a Dios. Entonces Dios prueba el alma y lo deja en este estado de sequía por un tiempo para que se fortalezca, como los papás pues insisten que sus hijos coman el plato fuerte, ¿verdad? Y no siempre esperando lo dulce, sino comiendo lo que es realmente nutritivo. Entonces, ¿qué son los remedios? En primer lugar, dice Santo Tomás, y es realmente su único comentario de soluciones y remedios, dice, cuando pensamos más en los bienes espirituales, más nos agradan, y más deprisa desaparece el tedio que al conocerlos superficialmente provocaba. Y en el mismo lugar, cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos vuelven, y con esto cesa la asedia. Entonces, en primer lugar, la meditación, porque ¿de dónde nació este tedio, esta tristeza espiritual? Por una mispercepción, ¿verdad?, de los bienes divinos. Pero si pensamos y contemplamos qué bueno y suave es Dios, pues vamos a desearlo. Son los principios psicológicos que nos enseña Santo Tomás, que no podemos amar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no vemos. Empecemos pues con el Verbo encarnado, ¿verdad? Que nos habló en la carne, estudiando el Evangelio, estudiando su vida extendida en los santos, de cada oficio de vida, ¿verdad? Y que nos cuenten cómo se hicieran santos. Pero primeramente la meditación, que nos comunica este recogimiento, este gozo interior. Al pagano, Aristóteles, sin conocer a Dios, ni de Moisés, ni de Jesucristo, pues él decía que la vida más perfecta, según la filosofía, según la razón, sería la vida contemplativa.
de estudiar las cosas más divinas y más altas y de tratar de amarlas con todo el corazón. Un pagano que, ¿verdad?, cómo nos pica la conciencia por nuestra flojera en cuanto a la meditación y la vida intelectual, que nos abre, ¿verdad?, el cielo de los bienes divinos. Y pues tener un plan de vida, ¿verdad? Dicen con paciencia y constancia, porque mencioné, ¿verdad? Si uno intenta hacer demasiado, también va a haber una reacción en contra y va a sentir un disgusto muy fuerte. Hay sacerdotes que han perdido hasta su vocación, ¿verdad?, intentando hacer demasiado y no de una forma progresiva, ¿verdad?, avanzando paso por paso en la virtud. Entonces, y simplemente, pero con constancia. ¿Cuántas veces esperamos que nos nazca de corazón y nos sentimos bonitos en el momento y al día siguiente, pues ya no, y ahí se va el propósito que hicimos ayer? Entonces, un plan con constancia. Dice el mismo padre Garrigou-Lagrange, en este negocio solo el primer paso se hace cuesta arriba. Después de una semana, la cosa es ya más fácil. Que nunca crean esta mentira diabólica de que no puedes ser santo. ¿Cómo vas a ser casto si sientes tanta tentación cada día? La mentira es que no vas a sentir tanta tentación. Las emociones se cambian, se conforman a la razón cuando las habituamos por la repetición de buenas acciones, ¿verdad? Entonces no vamos a sentirnos tan inclinados a los vicios mañana si empezamos a hacer el bien hoy. Por analogía, todos saben, pues de dieta, de ejercicio, ¿verdad?, que después de poco tiempo ya nos da gusto comer saludable o de pues hacer ejercicio, porque es lo que realmente corresponde a nuestra naturaleza. Pero nadie jamás ha logrado pues su dieta, su propósito de ejercicio, nomás pensando y planeando o deseando, sino solamente haciendo. Entonces no hay mañana, tenemos que empezar hoy con nuestro plan de vida para que no pase pues otro año perdido y una vida perdida, llena de muchas quisiera, ojalá, si hubiera, pues no, es que es la culpa de los demás y terminamos nomás ahogados en melancolía, ¿no?, pensando de lo que pudo haber sido de nuestra vida, si solo hubiéramos comenzado hoy. Entonces dicen que una vez la hermana de Santo Tomás de Aquino le preguntó, ¿qué es lo necesario para ser santo? Y dice Teodora, para ser santo solo hace falta querer, simplemente hacer y ya empezar este camino. Y acuérdense cómo nos definió la Iglesia en el Concilio de Trento. Dios no manda cosas imposibles, sino mandando amonesta a que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas, ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas, pues no son pesados los mandamientos de aquel cuyo yugo es suave y su carga ligera, porque el Señor ha venido para que nuestro gozo sea pleno, y así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.